Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a su programa En Corto. Soy José Ortiz Medina y en esta ocasión, fíjese usted, vamos a platicar con un empresario destacado en Jalapa y porque, bueno, algunos amigos nos dijeron, bueno, pues no han entrevistado aquí en Corto a un empresario, así que, bueno, decidimos invitar esta noche a Bernardo Martínez. Gracias por acompañarnos aquí en esta entrevista, Bernardo. Muchas gracias a ustedes y agradezco mucho la invitación el día de hoy. Bueno, Bernardo no hace mucho, hace unos meses dejó de ser el presidente de la Canaco en Jalapa, pero bueno, actualmente desde abril de este año, pues asumió la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Jalapa. Del ¿verdad? ayuntamiento, así es. ¿Y ahí qué hace en ese consejo? A ver, platícanos. Bueno, tiene poco que se formó. Nosotros nos hemos reunido básicamente para el tema de seguridad. Es un consejo que sesiona cuando tenemos reuniones de seguridad, ya que el Consejo Municipal de Seguridad debe de estar integrado por una parte por la ciudadanía, en este caso representada por la presidencia, y también pues, por la propia autoridad municipal. Y ahorita lo que estamos trabajando pues, es precisamente en las tareas o las actividades que se tienen que estar aprobando y revisando en términos de materia de seguridad municipal. Y bueno, cuando fungiste como presidente de la Canaco, ¿cómo enfrentaron el tema de la pandemia? Antes de entrar al aire, yo te quiero preguntar esto, porque fue un tema que sí les pegó a los empresarios pues en todo el país y de manera particular aquí en Jalapa, ¿no? Sí, bueno, finalmente creo que eso ha sido una de las épocas más difíciles, no solo en el tema económico, sino en el tema de salud, en el tema humano. A nosotros como Canaco, pues nos tocó vivir algo inédito, algo para lo cual no estábamos preparados, y esto finalmente lo hizo más difícil. Hubo, además de mortandad en cuanto a vidas, de negocios. Nosotros en los primeros meses registrábamos una pérdida del empleo de más del 30% y comercios de diferentes giros y áreas de servicio en más de un 20% que estaban en los primeros 8 meses de la pandemia cerrando actividades. No sabíamos en ese momento si iban a volver o no, porque todo era inusual, no sabíamos cuánto tiempo iba a durar, no sabíamos la magnitud, no sabíamos cuáles iban a ser las medidas que se iban a seguir tomando, y esto, bueno, pues nos obligó a ser muy prudentes y empezar a colaborar con la autoridad, sobre todo con la autoridad municipal, y apoyarnos mucho en nuestra Confederación Nacional, que era la que de alguna manera a nosotros nos traía un pulso de muchas cosas que estaban pasando a nivel nacional y de muchos programas y de algunas actividades que en ese momento pues nosotros quisimos adoptar, pues como ya lo hemos visto, que fue toda esta parte del comercio electrónico, de todas estas plataformas de servicio directo. Y bueno, pues fue finalmente pues un entorno que causó muchos estragos, hay que reconocerlo y hay que decirlos. Te repito, no solamente en el tema médico, sino en el tema económico. ¿Cuáles fueron los giros comerciales más afectados por la pandemia, en la etapa más complicada? Sí, fueron el giro del turismo. Los hoteles finalmente se vieron muy afectados, estábamos completamente parados en eso. El tema de los eventos, los salones de fiesta. No, eso es cero, se quedaron totalmente. Se cancelaron eventos, bodas, primeras comuniones y todo lo que trae a su alrededor, las industrias de los banquetes. Las escuelas también se vieron muy afectadas. Mencionaba yo en su momento, por ejemplo, la industria del transporte escolar prácticamente también se paró, se vio muy afectada. Todo lo que fue la promoción de conciertos y eventos también prácticamente se paró. Y creo que eso, bueno, a la par de otros que después se fueron reactivando, pues la verdad fue muy fuerte
compañeros empresarios muy desesperados porque pues tenían encima la nómina, tenían encima todos los gastos de renta, en fin, creo que nos dejó pues una experiencia importante a todos. No, y finalmente fue un hecho inédito, o sea, nunca había ocurrido una pandemia de esta dimensión, de esta naturaleza, y tomó desprevenidos, bueno, no solo a los sectores gubernamentales, sino también a la iniciativa privada, a todos en general, hasta a la ciudadanía en general nos sorprendió. Y yo recuerdo que al principio había mucha pues falta de información y como una especie como de psicosis, ¿no? O sea, y ya poco a poco, ya cuando hubo un poco más información, ya la gente ya empezaba a usar más el cubrebocas, a ser más puntuales en el uso de geles. Y bueno, cuando empieza a descender un poco la pandemia, se empieza a abrir ya un poco más el comercio, pero sí, al principio fue caótico, ¿no? Sí, fue muy difícil. Platícanos esa parte caótica. Mira, fue muy difícil porque, te repito, no sabíamos a qué nos enfrentábamos ni a la magnitud de lo que nos enfrentábamos. Cuando al principio se hablaba de una situación de vida o muerte, pues la verdad es que tú de repente no lo crees. Fue avanzando la pandemia y nos fuimos dando cuenta de todo este tema que traía, de que efectivamente había una mortandad importante. Las restricciones, como tú bien lo dices, pues no estábamos tampoco preparados para saber cuáles. Siempre nuestra forma de pensar era que teníamos que encontrar ese balance entre la economía y la salud, y siempre priorizando obviamente la salud y la vida. Y esto también a muchos empresarios, pues que no estábamos en actividades que se les denominaba no esenciales, porque no hay que olvidar que se hizo esta división al principio de actividades esenciales y no esenciales, pero después nos dimos cuenta que para la economía todo es esencial, porque todos teníamos una manera de ganarnos todo la está vida. Conectado. Efectivamente, y que probablemente en aras de disminuir pues la congregación de personas, quizás esa es parte de las lecciones que nos deja, pues al final del camino saber si esas medidas en su momento fueron apropiadas para el tema económico y que también tuvieron la evaluación que se tenía que tener en un tema de salud, porque muchas veces se tomaban medidas muy difíciles de evaluar en términos de salud, ¿no? Entonces, ustedes recordarán, por ejemplo, se cerraba el centro de la ciudad y nosotros en el comercio decíamos, bueno, pero ya está localizado, que aquí es donde están los focos de contaminación. Entendíamos también por una parte que lo que no se quería era tener pues esta aglomeración de personas. Tanto flujo de personas. Pero pues que también no veíamos que, por ejemplo, en el transporte público de la gente que viene a trabajar a Jalapa de la zona conurbada, pues la verdad viene y se sube un camión y que muchas veces las medidas que se estaban buscando para los comercios pues no eran las mismas que se estaban aplicando incluso en otros municipios, ¿no? Entonces hubo muchas cosas que nos fuimos nosotros dando cuenta, que fuimos aprendiendo sobre la marcha, pero sobre todo había que transmitirle a la gente prudencia, que confiaran en nosotros, porque repito, estábamos nosotros trabajando par y paso con la autoridad, tuvimos por ahí algunos desacuerdos, recuerdo muy claro el tema de la ley seca, por ejemplo, ¿no? Que llegó a ser tan restrictiva, en donde pues ya le estábamos pegando mucho al tema del empleo en meseros, a la industria restaurantera, a todos los expendios pequeños que hay en las colonias que venden cerveza, y estábamos haciendo un cuello de botella solamente a algunos oferentes, en donde se conglomeraba a ciertas horas la compra, por ejemplo, de alcohol, y que estaba resultando peor, y esto trajo también como consecuencia la venta de licor en otros municipios. Sucedió así, ¿no? exactamente así. Entonces, como lo hasta el mercado negro, entonces nos estaba saliendo más cara la medicina, ¿verdad?, que la propia enfermedad. Y bueno, pues esas son de las anécdotas que tenemos nosotros, siempre agradeciendo mucho, y fue algo que en su momento lo dijimos, a mucha gente que se solidarizó. Hubo una solidaridad entre el empresario y el trabajador para seguir adelante, ¿eh? Digo, a pesar de todo el riesgo, y esto no excluye también al sector salud, pero hubo muchas industrias de gente que decía, no, yo sí quiero venir a trabajar, yo me cuido, yo le entro porque tengo que llevar el sustento a la familia, ¿no? Entonces, sí fue también una enseñanza muy bonita de solidaridad con mucha gente.
Y Bernardo, retomando un tema que comentabas al principio de este Consejo de Participación Ciudadana, el cual tú presides, y hablabas del tema de una de las tantas tareas que tienen que ver con la seguridad. ¿Cómo se ha mejorado? Tengo entendido que cuando llega don Ricardo Agüed, pues muchas patrullas descompuestas, sin refacciones. Hizo un llamado Ricardo Agüed a los empresarios y los empresarios respondieron muy bien y se le vamos a entrar y cooperaron para que muchas patrullas fueran reparadas. ¿Cómo ve esta situación? ¿Siguen contribuyendo los empresarios al mejoramiento de la seguridad? ¿Cuántas patrullas están en funcionamiento? O sea, ¿cuántas encontraron funcionando? ¿Ya cuántas hay ahora? Platícanos un poco. ¿Cómo va? Sí, finalmente el diagnóstico de cuando recibe esta administración el parque vehicular que conformaba la Policía Municipal, pues se encontraba con muchos problemas y ahí se hizo un llamado a los empresarios, sobre todo en el Consejo Empresarial Metropolitano, hay que reconocerlo, en donde en esa convocatoria pues hubo una bolsa de recursos que permitieron habilitar algunas patrullas. Al final, no traigo el dato a la mano, pero sí fueron bastantes patrullas, porque también había algunas patrullas que tenían detalles menores, realmente tampoco el parque vehicular estaba tan viejo, se pudieron rehabilitar estas patrullas y bueno, pues el tema es que se sigue trabajando en todos estos problemas o en todos estos rezagos que de alguna manera, bueno, la actividad de seguridad es muy demandante. Hoy una de las prioridades que se tiene pues es en seguir acondicionando los vehículos. Hay una parte del parque que está balizado, hay una parte del parque vehicular que no. Entonces, bueno, pues ahí hay un reto, un desafío de seguir balizando vehículos. Hay un reto importante con la dotación de armamento. Yo creo que también esa es una de las grandes asignaturas que tenemos en lo que tiene que ver con seguridad. Y el otro tema pues tiene que ver con capacitación y equipo, ¿no? Entonces, ese es uno de los temas así medulares que nosotros estamos trabajando. Pues ya estamos en la recta final de esta interesante charla, Bernardo Martínez Ríos. Un punto ya para concluir, los robos a los comercios, ¿cómo evitarlos? Porque hace ya varias semanas vimos el tema de una pastelería, llega un sujeto, asalta, pero también abusa sexualmente de la empleada. Casos lamentables. ¿Cómo evitar esto a futuro? ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo están contribuyendo también los empresarios poniendo su granito de arena y sumar esfuerzos con el gobierno municipal? Bueno, en la administración que estamos viendo actualmente del gobernador, no hay que olvidar que en Jalapa tenemos instalado un número de cámaras que se quedaron desde la administración anterior, las cuales se han venido habilitando para contribuir a la ciudadanía, y eso es un trabajo importante que hay que reconocerlo, sí, claro, por un lado. Por otro lado, recuerdo que cuando nosotros estuvimos en la Cámara de Comercio, con la Secretaría de Seguridad Pública, específicamente con el C4, se diseñó un sistema que es el botón de alerta empresarial. ¿Y está funcionando? Funciona, la verdad es que funciona, es un sistema eficiente, no depende de una red de telefonía celular como era en el pasado, aquel famoso botón que se llamaba botón de pánico o botón de emergencia. En este botón de alerta se instala en los comercios, se puede poner en los diversos puntos de cobro, no está limitado a uno solo, y con un comando tú mandas la señal, se alerta inmediatamente al C4 y en las pruebas que nosotros hemos tenido de reacción, y lo digo de manera personal porque ha habido errores en nuestros negocios a veces de operadores, yo lo pude constatar, la reacción es inmediata, te llega inmediatamente una alerta a los teléfonos que uno da de alta, e inmediatamente hay una alerta. ¿Y cómo prevenirlo? Pues hay que capacitar mucho al personal. Hemos encontrado casos, yo no digo que no haya, pero sí hemos encontrado casos también de personal que a veces, no digo que este sea el caso, a veces está pues un poquito coludido, hay zonas que son pues vulnerables. Hemos estado también dentro de este comité sugiriendo el tema del alumbrado público y el tema de pues poder estar muy pendientes en los patrullajes que se hacen, sobre todo
pues de gente que a veces es desconocida al propio barrio, ¿no? Muy bien. Perdón. Pues lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Bernardo Martínez Ríos, destacado empresario jalapeño. Gracias. Interesante la charla. Más adelante te volvemos a entrevistar y te volvemos a invitar para abordar otros temas que tienen que ver con la seguridad y con los empresarios jalapeños. Pero mientras tanto, gracias por habernos acompañado. No, gracias a ustedes y agradezco la invitación. Pero sobre todo, gracias a usted. Buenas noches. Soy José Ortiz Medina. Gracias por haber estado aquí en corto. Hasta la próxima.